En esta breve presentación nos vamos a ocupar del sintagma nominal y dentro del sintagma nominal vamos a analizar el sustantivo de verbal. ¿Se acuerdan que veníamos viendo este cuadrito? Ya habíamos visto que podíamos tener un núcleo sustantivo, que ese núcleo sustantivo podía estar especificado o podía estar modificado. Pero si nosotros miramos más de cerca el cuadro, vemos que debajo de donde dice núcleo sustantivo, aparece sustantivo de verbal, que no es lo mismo que el sustantivo que está arriba. Y que ya no aparece, ¿sí? Los modificadores que nosotros habíamos visto, sino que aparece otra columna que dice complemento argumental y lo divide en dos categorías, sintagma preposicional y adjetivo. Quiere decir que no es el sintagma preposicional que veníamos viendo, quiere decir que no es el tipo de adjetivo que veníamos viendo. El sustantivo de verbal pide un tipo determinado de sintagma preposicional y un tipo determinado de adjetivo, que ahora vamos a ver. A ver, ¿qué es un sustantivo de verbal o una nominalización? ¿Sí? Hay verbos que tienen estructuras argumentales, ¿sí? Es decir, todos los verbos tienen determinada estructura, tienen argumentos, que cuando veamos sintaxis vamos a ver más claramente qué son los argumentos. Ahora lo vamos a ver simplemente para explicar los sustantivos de verbales. Bien, cuando un sustantivo viene de un verbo, hereda su estructura argumental. Por eso están las moneditas. ¿Qué significa esto? Entonces, que yo tengo un verbo que tiene una determinada estructura argumental. Cuando hay un sustantivo que viene de ese verbo, que se forma a partir de ese verbo, ese sustantivo hereda de alguna manera no igual la estructura argumental que tenía ese verbo. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. En este caso tengo un título de una película que es El viaje de Arlo. Bien, ¿de qué palabra viene viaje? De viajar. Si yo quiero utilizar la expresión viajar o quiero usar el verbo viajar, siempre voy a tener que referirme a alguien. Voy a decir, alguien viaja, X viaja, mi vecino viaja, mi marido viaja, mi hijo viaja. Pero siempre tiene que tener un agente, es alguien el que viaja, ¿sí? Este verbo, por ejemplo, se diferencia de otros como llover. Yo digo llueve y no necesito decir alguien llueve, porque llueve solo, ¿sí? Bien, ¿cuál es la estructura argumental del verbo viajar? Es que yo tengo que tener un agente, digamos, que sea el que viaja. En este caso, ¿quién es el que viaja? Arlo. Es Arlo viaja. Cuando se forma el sustantivo, que se forma sobre viajar, el sustantivo es viaje, ¿sí? Pero yo ya no puedo decir Arlo viaje, ¿sí? Lo que digo es el viaje de Arlo. Quiere decir que ese sustantivo ha heredado del verbo del que venía, es decir, de viajar, la estructura argumental, ¿sí? Entonces se lleva la estructura argumental, pero se la lleva en formato de sintagma preposicional o de adjetivo. En este caso, como nosotros vimos este ejemplo, se lo lleva, lo hereda, digamos, en formato de sintagma preposicional. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? El casamiento de Laucha. Casamiento viene de casarse y es alguien se casa. Entonces, el verbo casar tiene ese régimen, ese argumento. El sustantivo casamiento va a heredar ese régimen, ¿sí? ¿Cómo lo va a heredar? Es el casamiento de. En lugar de Laucha se casa, queda el casamiento de Laucha. Importante esta aclaración. Cuando ustedes analizan la estructura interna de estos sintagmas nominales, van a analizar casamiento como núcleo nominal, ¿sí? Pero cuando analicen de Laucha, no van a poner solamente sintagma preposicional, porque eso va a estar mal, porque este es un sintagma preposicional particular. Entonces, se va a llamar al núcleo, no le voy a poner solamente núcleo o sustantivo, tengo que ponerle sustantivo de verbal, tal y como figura en el cuadro. Y a de Laucha no le voy a poner sintagma preposicional, porque no es un sintagma preposicional de los modificadores como vimos hasta ahora. Es un complemento argumental porque viene del verbo y es un sintagma preposicional. Pero por sobre todo es un sintagma preposicional que cumple la función de ser complemento argumental. ¿Por qué? Porque el sustantivo viene de un verbo. Así como tengo complemento argumental,
sintagma preposicional, también el complemento argumental puede ser un adjetivo. ¿Es igual que el adjetivo calificativo, que el adjetivo clasificador, que el adjetivo adverbial? No. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. En este caso, ataque, ¿sí?, es un sustantivo, núcleo, que no es un sustantivo común, es sustantivo de verbal, es decir, viene de un verbo, del verbo atacar. El verbo atacar, en su estructura, pide un agente. Siempre hay alguien que ataca a alguien, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a pensar esta estructura? Digo, bueno, ataque extraterrestre. ¿Por qué es un complemento argumental? Porque los extraterrestres atacan, ¿sí? Entonces, heredan de ese verbo, ¿sí?, esa estructura. En este caso, a diferencia del anterior, es un adjetivo. En el caso del ejemplo que vimos anteriormente, era un complemento, un sintagma preposicional. ¿Cuál es la clave en esto? Cuando yo tengo un sustantivo núcleo que viene de un verbo, tengo que prestar atención o tengo que prestar más atención y fijarme qué complemento argumental va a tener, ¿sí? Entonces, cuando lo primero que miro es el núcleo, voy a mirar si es un sustantivo común, propio, lo que fuere, o si es un sustantivo de verbal. Si es un sustantivo de verbal, es decir, si es un sustantivo que viene de un verbo, ese sustantivo no va a tener modificadores, va a tener complementos argumentales, que pueden ser el sintagma preposicional o el adjetivo.